Ahora veremos el tema mol, masa atómica y masa molecular. Primero, debemos saber que el mol representa la cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Medidas. Conocer el mol es mucho más útil que conocer la masa o el volumen. Y para conocer la masa atómica de un elemento solo necesitamos consultar la tabla periódica. Por ejemplo, el cloro, podemos saber que el 35,45 que tenemos en el lado superior derecho es su masa atómica. Lo vamos a leer de la siguiente manera. La masa atómica del cloro es 35,45 gramos sobre mol. Cuando hablamos de un compuesto, debemos sumar las masas atómicas de cada uno de los elementos. Podemos buscar en la tabla periódica la masa atómica del carbono, que es 12 gramos sobre mol, y la masa atómica del oxígeno, que es 16 gramos sobre mol. Vamos a hacer lo siguiente. El carbono tenemos solo 1 en el dióxido de carbono, y ese lo vamos a multiplicar por el 12 de su masa atómica, obteniendo un total de 12. Haremos lo mismo con el oxígeno, pero en este caso tenemos 2 oxígenos en el dióxido de carbono, lo vamos a multiplicar por 16, obteniendo un total de 32. Estos dos valores los vamos a sumar para obtener el 44. Esta será la masa atómica del dióxido de carbono, que la vamos a leer como 44 gramos sobre mol. Ahora vamos a ponerlo en práctica con el siguiente ejercicio. Calcular la cantidad de moles que existen en 30 gramos de dióxido de carbono. Lo primero que debemos hacer es escribir nuestros datos. Nuestra masa es 30 gramos de dióxido de carbono. Su masa atómica la acabamos de calcular, 44 gramos sobre mol. ¿Qué debemos hacer? Estos 30 gramos de dióxido de carbono lo vamos a multiplicar por la masa atómica, procurando que los gramos queden en este caso en la parte de abajo para poder ser simplificados. Procedemos a resolver 30 por 1 y dividido para 44, dando un total final de 0,681 mol de dióxido de carbono, terminando así de resolver este ejercicio. El siguiente tema es número de Avogadro. La constante de Avogadro nos permite calcular la cantidad de átomos o de moléculas. Tenemos dos constantes. Un mol de átomos es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos y un mol de moléculas es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Son idénticas, solo cambia la terminación de átomos o moléculas. Para trabajar con este valor en la calculadora debemos buscar este botón, que va a representar el por 10. Vamos a ponerlo en práctica resolviendo este ejercicio. Calcular el número de átomos contenidos en 50 gramos de cobre. Primero vamos a colocar nuestros datos. Nuestra masa son 50 gramos. La masa atómica del cobre es 63,55 gramos sobre mol, que lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Y por último necesitamos la constante de Avogadro con respecto a átomos. Y comenzamos a resolver. Los 50 gramos de cobre los vamos a multiplicar por la masa atómica, recordando que debemos ubicarlos de tal manera que podamos simplificar los gramos. Si resolvemos, nos queda un total de 0,786 moles de cobre. Ahora este valor lo vamos a multiplicar por la constante de Avogadro, recordando lo mismo, ser ubicada de tal manera que podamos simplificar, en este caso, las moles. Ahora vamos a resolver, obteniendo un total de 4,73 por 10 a la 23 átomos de cobre, y este será nuestro resultado final.